Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Esta mañana vamos a hablar sobre el poder del pecado en mí. ¿Ya se dieron cuenta? Hermanos, quiero advertirles algo. El pecado es siempre de color negro. Óigalo. El pecado es siempre de color negro delante de Dios, para ponerle un color. Delante de Dios, no importa la clase, por favor. No importa la clase de pecado. Hermano, puede ser problemas de dinero, puede ser problemas de odio, puede ser resentimientos, puede ser sexo fuera del matrimonio, puede ser calumnia, puede ser chisme, cualquier cosa delante de Dios que se señale como pecado, como falta a la santidad de Dios, es negro delante de Dios. Pero oiga, hermano, cualquier pecado o el pecado como pecado, no importando la clase, porque ya vimos que todo es pecado delante de Dios, el pecado ejerce presión sobre nosotros. Óigalo, por favor. El pecado ejerce tanta presión que nos principia a dominar, a doblegar, hasta llevarnos al fracaso. Eso es lo que hace el pecado. Y hermanos, no importa cualquier clase de pecado. Y yo quiero hablar entonces esta mañana sobre el poder del pecado en mí. Y yo quiero mencionarles, porque se dan cuenta que hay dos pasajes. Y los dos pasajes son diferentes. Uno habla de codicia, otro habla de sexo. Las dos cosas son iguales delante de Dios. Y van a ver ustedes los pasos que vamos a seguir. Hace un tiempo salió en una revista esta historia. Un hombre llegó con la pistola en la mano al cine. Y llegó a la puerta del cine que quería entrar porque su mujer acababa de entrar con un hombre y la iba a entrar a matar. El portero lo quiso detener, le dijo, no hombre, espere que salga, y cuando salga la toma infragante y ahí la mata. Pero como aquel hombre no logró contenerlo, entonces cuando entró, tomó el altavoz el portero y dijo en todo el cine, se suplica a la señora que entró con otro hombre, que por favor salga por la puerta lateral, porque su esposo acaba de entrar con una pistola a matarla. ¿Sabe? El relato de la revista narra que 19 parejas salieron por la puerta de emergencia. ¿Qué le parece? Hermano, ese es problema de sexo. Ese es el problema que nosotros señalamos como una de las manchas más horribles que pueden haber. Pero hermanos, el poder del pecado actúa en mí también de otras maneras. ¿Sabe? Estamos hablando de sexo en primer lugar. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Se cuenta la historia de 3 hombres. Y estos 3 hombres estaban en una situación económica lamentable. Y los 3 salieron a ver qué conseguían, si trabajo o algo de comer, pero se propusieron que cualquier cosa que consiguieran se lo iban a repartir entre los 3. Iban caminando los 3 hombres, cuando en eso uno de ellos encontró una bolsa, la fue a tomar, su sorpresa fue enorme. Cuando abrió la bolsa, estaba llena de monedas de oro. Todos emocionados porque tenían que compartirse la bolsa y principiaron a contar las monedas. En eso pasó un siervo de Dios, le dijo, demonio, demonio, ustedes tienen el demonio en las manos. Aquellos hombres estaban tan absortos que ni siquiera entendieron por qué le decía y principiaron a contar el dinero, las monedas. El hombre que había encontrado la bolsa dijo, miren, antes de repartirla hagamos una cosa. Yo voy a ir al pueblo que está cercano, voy a traer comida para ustedes y después de que comamos nos repartimos las monedas. Magnífico, dijeron los 2 amigos. El hombre se fue corriendo, encaminándose a traer la comida y en el camino iba pensando, yo no soy tonto, yo me encontré la bolsa, ¿por qué se las voy a repartir a ellos 2? Ya sé, ahora que traiga comida la voy a envenenar y les voy a dar
traer comida envenenada para que se mueran y me quedo con la bolsa. En lo que iba a traer la comida envenenada, que lo logró hacer, aquellos dos también se pusieron a pensar, bueno vos, ¿y por qué nos vamos a dividir las monedas entre 3 si podemos dividirnos entre 2? Cuando venga nuestro amigo, planearon entonces que lo iban a matar. Oigan, hermanos, los 3 lograron su cometido. Y cuando el siervo de Dios pasó por aquel lugar, encontró que habían 3 cadáveres con la mano metida en la bolsa de dinero. Codicia, sexo, codicia, odio, resentimiento, vicios, drogas. No importa el nombre, el poder del pecado está ahí, y el poder del pecado, si nosotros permitimos que trabaje en nuestras vidas, hermanos, va a ser un efecto terrible en la vida de jóvenes, en la vida de señoritas, en la vida de adultos. El poder del pecado en mí. Y yo quiero que atienda esto. Esta mañana vamos a enfocar 2 casos diferentes, si usted se da cuenta. Vamos a enfocar los 2 temas que hemos visto en los 2 pasajes, pero los 2 casos son diferentes, hermanos, pero oigan, son similares, por lo menos en los principios, son similares en los descuidos y son similares, hermanos, en las consecuencias que van a llevar cada uno de ellos. El poder del pecado en mí. En primer lugar, hablemos de que el poder del pecado se desarrolla en mí por descontrol de los sentidos. Vamos ahora, teniendo su Biblia lista, todos por favor. Primero Reyes 21:1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Segundo Samuel 11:1 y 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Tienes facilidad. El poder del pecado se desarrolla en mí cuando yo pierdo el control de mis sentidos. Y a esto yo le he titulado también, tienes facilidad. Y hermanos, ustedes se dan cuenta, encontramos a 2 personajes en estos 2 relatos, 2 grandes personajes: David, el gran rey de Israel, el cantor de Israel; Acab, uno de los reyes más perversos que ha tenido el reino del norte, Israel. Ahí hay 2 reyes. Los 2 reyes presentan 2 casos diferentes, pero miren, uno va a hablar de viña, otro va a hablar de codicia, el otro va a hablar de sexo, pero los 2 van a llevar los pasos que usted y yo podemos encontrar, los pasos en donde vamos a enfrentarnos si usted y yo no nos tomamos del Señor. David, hermanos, estaba ocioso. David tenía que ir a la guerra. Habían varias naciones que se habían levantado contra Israel, y David simplemente manda a Joab que él vaya, y David se siente ya muy cómodo y se queda en su palacio ocioso, sin hacer nada. Ahí viene el fracaso. ¿Qué pasó con Acab? Si usted lee Primero Reyes capítulo 20, Acab acaba de desobedecer a Dios y ahora regresa a su casa. Dice el último versículo, el versículo 43, dice: el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Acaba de desobedecer a Dios. Ahora fíjense en David. David está desocupado y David sube a la terraza de su casa. Y estando en la terraza de su casa, mira a la vecindad y se da cuenta que la vecinita es una mujer bien linda, se está bañando. Por lógica tenemos que descubrir o deducir que esa mujer estaba bañándose desnuda, y aquel hombre simplemente la vio, y cuando se dio cuenta, la misma Biblia da el relato de que la mujer era sumamente hermosa, y aquel hombre se queda observando la belleza de lo que es aquella mujer. Aquel hombre, Acab, pasemos al otro lado, Acab también sube a la terraza de su casa y mira a la vecindad, y hay algo sumamente hermoso para él también. Para David fue una mujer desnuda, para Acab fue una viña. A la que viña, una granjita, pero qué linda, y está pegada a mi casa. Y la mujer y la viña fueron sumamente atractivas para aquellos 2 hombres. Hermanos, ¿qué hay de malo? Es la pregunta. ¿Qué hay de malo en mirar?
¿Cuántos de nosotros estamos haciendo constantemente esa pregunta? ¿Qué hay de malo? Y ya lo he repetido en varios mensajes. ¿Qué hay de malo en fumar? ¿Qué hay de malo en probar una cosa? ¿Qué hay de malo en dar una bailada? ¿Qué hay de malo en tomar una cerveza? ¿Qué hay de malo en tomar una copita? No hay nada de malo, haga lo que le dé la gana. Pero usted está principiando a fracasar, hermano. ¿Qué hay de malo en no leer la Biblia? Pues no la lea siquiera. Si usted es libre de hacer lo que quiera. Pero usted está principiando a fracasar, hermano. Y yo lo he repetido muchas veces, la segunda mirada es pecado. Por eso es que muchos jóvenes cuando miran a una señorita se les quedan viendo una vez para que no pase segunda mirada, sino que se quedan con la mirada primera. Pero hermanos, ¿saben una cosa? En la segunda mirada yo le llamo que ya estamos viendo con otros ojos. Ya con la segunda mirada los muchachos están desnudando a las señoritas. Ya con la segunda mirada estamos acostándonos en la cama con ella a través del pensamiento. Y Jesús, que lo conocía, dijo, no hay necesidad de irse a acostar a la cama, simplemente con pensarlo usted está cayendo en el pecado. David vio a aquella mujer y se enamoró de ella y quedó prendado de ella. Acab vio la viña y quedó prendado también de ella. Hermanos, el problema es que cuando nuestros sentidos son controlados por Satanás, cuando nuestros sentidos no son controlados por nosotros, por el Espíritu Santo que nos dirige, entonces, hermanos, nosotros vamos al fracaso, porque Satanás interviene. Porque Satanás, hermanos, pone pensamientos en nuestra mente y viene entonces el que usted y yo tengamos facilidad para pecar. Hermano, ¿no se ha dado cuenta, hermano Roberto, no se ha dado cuenta que cómo la vida cristiana cuesta subir? ¿No se han dado cuenta que mantenerse en un estatus de vida espiritual cómo cuesta? Yo quisiera mantenerme a cierto nivel de espiritualidad. Hay mucha gente que me está observando. Hay mucha gente que si hago algo malo me va a criticar porque soy el pastor de la iglesia, porque salgo a predicar fuera y tengo que cuidarme tanto de lo que hago o no hago, porque tengo que vivir en cierto nivel espiritual, porque de alguna manera tengo que ser ejemplo. Pero hermanos, qué difícil es subir, hermanos. Pero en un instante usted y yo caemos. En un instante de descontrol, usted y yo perdemos todo lo que nos ha costado tanto tiempo. Hemos estado sembrando, hemos estado trabajando y en un descuidito que no queremos leer la Biblia, en un descuidito que nos descontrolamos en nuestro carácter, cualquier cosa, y todo se viene al suelo y otra vez principiar a subir. Y eso es para muchos de nosotros la vida cristiana. Hermanos, el Señor nos está mostrando aquí sencillamente, miren, dos casos diferentes. Pero oigan, los dos casos se inician con el descontrol de los sentidos. Los sentidos fueron descontrolados. Tienes facilidad para hacer, tienes facilidad para observar, tienes facilidad para codiciar y para desear lo que no es tuyo, y ahí principia el problema de cada uno de nosotros. El poder del pecado en mí. Primero, el poder del pecado se desarrolla por el descontrol de los sentidos. Tienes facilidad. En segundo lugar, hermanos, el poder del pecado se desarrolla en mí al codiciar lo prohibido. Tienen dueño. Primero Reyes 21, versículos 2 al 4. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Miren el muchachito malcriado, miren el berrinchudo. A sus niños cuando hagan esto, denle, hermanos. Hay gente que dice, es que a los niños hay que hablarles y solo hablándoles, mentira. Usted hace mentirosa la Biblia. Si dice solo hablarle, mentira. La Biblia es la mentirosa o usted. La Biblia dice que hay que golpearles, hay que darles en el lugar adecuado. Aquí está el niñito malcriado, se acostó sin dormir y se volteó contra el rincón de su cama. Pasemos entonces ahora a 2 Samuel 11:3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías
heteo. Qué fácil sería, hermanos, escuchen por favor, qué fácil sería si pudiéramos escuchar todo a cada momento la voz del Espíritu Santo, si pudiéramos repetirnos nosotros a nosotros mismos a cada momento: tiene dueño, esa granja tiene dueño, esa bolsa de dinero tiene dueño, esa mujer tiene dueño, ese hombre tiene dueño, y que nos repitiéramos: tiene dueño, que pusiéramos los límites que Dios nos está poniendo. Pero hermanos, qué triste es que sabiendo que tienen dueño las mujeres o los hombres o las cosas, muchos de nosotros no estamos haciendo caso a la voz de Dios, y ahí viene, hermanos, codiciar lo prohibido. Tienen dueño. David pregunta: ¿quién es esa mujer? Ha estado yo me imagino que ha estado bastante tiempo, no ha permitido que la gente se acerque, se ha inclinado para ver a la mujer, está gozando con su vista, como aquella mujer es esbelta, como es preciosa, atractiva, y está desnuda, solo dándole el espectáculo a él. Después pregunta: ¿quién es esa mujer? Yo la quiero para mí. Esa mujer tiene que ser mía. Mira, es hija de fulano, es esposa de un soldado fiel al reino de Israel. El soldado está peleando, está sola. Yo la quiero, esa mujer yo la quiero. ¿Qué pasa con Acab? Acab mira hacia el lado y se da cuenta que hay una viña. Yo la quiero, acomodé el lugar, yo pago el precio. Y Acab baja, y Acab va a buscar al dueño de la finca, al dueño de la granja, y dice que es un hombre llamado Nabot, y le dice: te pago lo que sea, pero esa viña yo la quiero, acomodé el lugar. Y hermanos, este es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. ¿Cuántos de nosotros somos así, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar todo lo que se necesite? Hermano, oiga esto, por favor, joven, señorita, adulto que está aquí, anciano que está aquí: lo prohibido es más sabroso. Hay un dicho por ahí que dice que el campo verde, la grama verde, la grama ajena es siempre más verde. Hermanos, lo ajeno es más sabroso. Lo ajeno es más atractivo. Tenemos nuestra esposa en casa, pero la mujer más horrible que está por aquel lado, esa mujer es más atractiva, es más llamativa para mí. Usted señora, usted puede estar tranquila, usted señorita puede estar cómodamente en su casa, gozando de las bendiciones de Dios, de su hogar, pero viene el diablo y le pone a un hombre en el camino, y usted va a principiar a darse cuenta que ese hombre, por muy horrible que sea, ese va a ser el que usted está deseando, y muchos de nosotros estamos dispuestos a pagar el riesgo, a pasar el riesgo. Hermanos, lo prohibido implica riesgo, y muchos de nosotros estamos diciendo: yo paso el riesgo. Es que te pueden observar, es que qué problema con la crítica, es que se van a burlar de ti, yo corro el riesgo. Hermanos, lo prohibido es riesgoso, y siempre estamos dispuestos a correr el riesgo cuando es de pecado, cuando es de servir a Dios. Como nos cuidamos. Hermanos, a mí me impresionó leer la prensa el día jueves que agarraron a aquel hombre, a un presunto asesino de una señora Chan. Y a ese presunto asesino lo agarraron en los Estados Unidos y lo trajeron aquí a Guatemala. Leyendo el comentario, dice que él vio en la televisión cuando dijeron que él era un asesino peligroso, y se dio cuenta, le estoy diciendo, no estoy a favor de él, de repente es un asesino y que lo culpen. Pero hermanos, el hombre decía, y eso me impresionó muchísimo, cuando yo vi la noticia que de mí se trataba y que yo era el asesino peligroso, principié a pensar: ay, mi mamacita, mi papacito, mi esposa, mis hijos, ¿cómo los estarán criticando que son hijos de un asesino? ¿Qué problemas estarán pasando? Y hermanos, me hizo llorar a mí el leer el relato de la prensa sobre lo que ese presunto asesino estaba pensando, no en lo que él hizo, sino en las consecuencias que su familia estaba recibiendo por ser él un asesino catalogado de peligroso. Pero hermanos, muchos de nosotros estamos dispuestos a correr el riesgo, y si tu esposo te encuentra, pero corramos el riesgo, y si pasa algo, ahí miramos cómo lo resolvemos, pero la pasión, pero la codicia es tan tremenda que vamos y caemos, hermanos. Dios nos libre de caer en el pecado. Hermanos, yo pago el precio como sea.
Y eso es lo que muchos de nosotros estamos haciendo. Yo pago el precio, sea el precio que sea, yo lo pago. Se nos advierte en la Biblia, nada, leemos la Biblia, nada. Venimos a la iglesia, escuchamos los mensajes, se nos advierte en la palabra de Dios a través del mensaje, nada. Se nos advierte a través de la experiencia de otros. Hermanos, nosotros deberíamos de aprender cuando alguien cae, cuando se habló de Jimmy Swaggart, hermanos, con esta segunda caída terrible y vergonzosa que acaba de tener, no lo juzgo porque estoy también en los caminos de Dios y el diablo me puede tentar. Oren por mí, hermanos. Pero hermanos, cuando uno ve esos casos a través de las experiencias de otros, usted y yo deberíamos de cuidarnos. Hermano, yo no necesito caer, yo no necesito probar la cerveza, probar la droga para ver si es malo. Yo a través de los problemas que otros pasan, a través de las consecuencias de destrucción de otras familias, yo tengo que aprender. Hemos hablado de dos cosas, hermanos. El poder del pecado en mí. Dijimos que primero se desarrolla por el descontrol de los sentidos. No importa cuál pecado. Segundo, se desarrolla al codiciar lo prohibido. Hemos dicho, tienes facilidad. En segundo lugar, hemos dicho, tienen dueño. Pasemos al tercer punto. El poder del pecado se desarrolla en mí al disfrutar lo indebido. Según Primero Reyes 21, versículos 5 al 7. Miren al niño malcriado. Versículo 6, él respondió a su mujer. Vino la mujer en el 5 y le dijo, ¿por qué estás tan decaído y tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel, que fue una de las mujeres más impías que ha existido, le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Lean el versículo 15 conmigo. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Ahora pasemos a 2 Samuel 11, versículo 4 y versículo 27. Y envió David mensajeros y la tomó, está hablando de la mujer Betsabé, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella simplemente se purificó de su inmundicia y ya se volvió a su casa tranquilita. Versículo 27, la primera parte. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. El poder del pecado se desarrolla en mí, hermanos, al disfrutar lo indebido. Tienes derecho. Primero, hermanos, hemos hablado de que tienes facilidad. Se nos ha advertido, tiene dueño. Pero nosotros podemos levantarnos con la voz del diablo, con el control del poder del pecado, diciendo, tienes derecho, goza de la vida. Hay que gozar la vida, ya nos vamos a morir, gocemos de la vida. Y eso es lo que el diablo está insistiéndonos. David, hermanos, logró lo que quería. David utilizó la fuerza, él era el rey, mandó a llamar a la mujer, su esposo estaba cumpliendo con los deberes dentro de la patria, defendiendo a la patria, mandó a traer a la mujer, le dijo unas palabras bonitas, le hizo algunas promesas, como la mayoría de hombres le hacen a las mujeres, promesas que nunca van a cumplir hasta que se acuestan con ellas, y se acostó con ella. La mujer se purificó, no pasó nada, ya se fue a su casa tranquila. Acab se acostó como niño malcriado, no pudo agarrar la viña, pero la mujer que tenía, que era tremendamente mala, aquella mujer simplemente mandó a matar al hombre. Aquella mujer simplemente, si ustedes leen el relato, levantó a varias personas para que dijeran falso testimonio contra Nabot, lo mataron. Pero lo cierto es, hermanos, que aquí Acab ya viene contentito, ya le pasó su capricho al nene, ya le dieron su viña, ya tiene a la par de su palacio la viña que tanto había estado deseando. Hermanos, yo creo que el Señor nos está haciendo una advertencia esta mañana a nosotros. Hermanos,
el diablo está insistiéndonos, mira, tenés que ser libre, jóvenes y señoritas, hay que ser libres, hay que vivir liberados. Ya pasó el tiempo en que los padres nos tenían oprimidos, explotados. Ya pasó el tiempo en que la gente a las mujeres las tenía de segunda clase. Mujeres, ahora hay liberación femenina. Jóvenes y señoritas ahora pueden ser libres. Y cuando oímos la palabra libres, ya usted libre del yugo de su esposo, que su esposo no quiere dejarle salir a ninguna parte. Usted libre, puede hacer lo que quiera. Oiga, cuando nosotros principiamos a reaccionar ante la voz del diablo que nos dice que estamos libres, hermanos, estamos cayendo, porque el diablo se ha apoderado de nosotros y nosotros hemos desobedecido al Señor. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hemos disfrutado del pecado? Yo nunca he dicho que el pecado es desagradable, aunque sea por unos instantes, aunque sea por un minuto. El pecado, no importa cuál sea el pecado, cuando usted habla de alguien, nunca ha hablado usted mal de alguien. ¿Cómo se siente uno de sabroso cuando pisoteó el nombre de otra persona? ¿Cómo se siente uno de cómodo de haber hecho abajo a la gente? ¿Cómo se pone uno de cómodo cuando uno habla algo malo que sabe de la persona y lo logra bajar en el concepto que tienen de él? ¿Cómo se siente de sabroso irse a acostar o a besar con una persona que no es nuestro esposo ni nuestra esposa? ¡Qué sabroso, hermanos! Por un instante, y después usted va a sufrir. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. David gozó a aquella mujer. Acab gozó de su viña. Ahí está su viña. Están gozando, están disfrutando lo indebido. Tienes derecho. Y hermano, Satanás está insistiéndonos. Tienes derecho, hombre. Aprovéchate. Hay que aprovecharse. Y hermanos, estamos cayendo en la trampa de Satanás. El poder del pecado en mí. En primer lugar, dijimos que se desarrolla por descontrol de los sentidos. Fíjense qué fácil. En segundo lugar, se desarrolla al codiciar lo prohibido. En tercer lugar, se desarrolla al disfrutar lo indebido. Hemos dicho, tienes facilidad, tienen dueño, tienes derecho, dice el diablo. En cuarto lugar, hermanos, el poder del pecado se desarrolla en mí al destruir como enemigo. Tienes la fuerza. Primero Reyes 21, versículos 8 en adelante, dice que ella, la malvada Jezabel, escribió cartas en nombre de Acab y las selló con el anillo de Acab y las envió a los ancianos, miren, a los líderes religiosos, a los principales que moraban en la ciudad con Nabot, y las cartas que escribió decían: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Qué les parece? Y si ustedes siguen leyendo, lo hacen y lo matan y cumplen con la orden de la reina. Pasemos a 2 Samuel 12, versículos 10 al 14. 2 Samuel 12, 10 al 14. Por lo cual ahora no se apartará. Perdón, estoy confundido con la cita. 2 Samuel 11, 14 y 15. Después vamos a leer eso. 14 y 15. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías. Urías es el esposo de Betsabé, la mujer que él le quitó. Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Versículos 23 al 25, hermanos. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de tus siervos, de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Destruir como enemigo. David, después de su pecado, recuerda la historia. La mujer le dijo: ¿qué hago, rey?
Estuvo bien que te acostaras conmigo, estuvo bien que tuviéramos un momento agradable de comunión y de relación sexual, pero quedé embarazada, ¿qué hago? Y David mandó a traer al soldado, al papá, al futuro papá. Hizo que se acostara con su mujer, y aquel hombre no se quedó acostado en la casa, sino que se quedó en las gradas del palacio. 2 veces lo emborrachó y 2 veces quiso meterlo a acostarse con la mujer para echarle la culpa del niño. Y como no lo pudo hacer, digo, ¿qué hago? Se va a descubrir. Entonces con el mismo soldado mandó una carta a Joab: a este Urías, el que lleva la carta, póngalo al frente de batalla y que lo maten los enemigos. Y ahí murió. ¿Qué pasó con Jezabel? Levantaron falsos testigos para que se muriera aquel hombre y dijeron que había hablado blasfemias contra Dios y contra el rey. Lo matan a pedradas y ahora queda libre, hermanos. Ahí está libre su terrenito. Hágase de su terrenito. Aquella mujer quedó libre ahora porque se murió el marido. Ahora se puede aprovechar de la mujer. Que venga, que guarde sus meses de luto y que venga ya como esposa de el rey David. Hermanos, aquí está la ley del más fuerte. El pez grande se come al chico. La ley que estamos viviendo en Guatemala y en el mundo. Mire, el que tiene, que se aproveche de los que no tiene. El listo, que se aproveche de los tontos. El que tiene alguna posibilidad, que se aproveche de los que no tienen nada. Esa es la forma de vivir del mundo. Y hermanos, que Dios nos libre a nosotros de caer en situaciones tan tremendas como esta. Ahora, yo sé que en este momento algunos de ustedes, si yo les preguntara, hermanos, ¿se dan cuenta en este caso? Algunos de ustedes me dirían, mire, está bien que uno descontrole sus sentidos, está bien que a veces la mirada se le descontrola a uno, está bien que a veces uno codicia lo que no es de uno, está bien que a veces uno cae saboreando lo que es prohibido, pero ya llegar yo al extremo de matar a alguien, no, yo no mataría a nadie. Oye, hermano, usted no va a matar a ninguno de entrada, pero usted cuando se mire acosado, usted cuando llegue a extremos, usted va a estar dispuesto a matar a cualquier persona por salvar, hermanos, su honestidad y por quedar limpio delante de la gente. Hermano, usted y yo podemos ser asesinos. Y yo quiero preguntarles a ustedes, algún padre de familia, ¿no es usted asesino? Cuando se va a meter con prostitutas o cuando va a hacer el mal a una mujer. ¿No es usted un asesino cuando deja a su mujer y a sus hijos llorando y penando que qué estará haciendo usted? Ese es un asesino. Usted, mujer, madre de familia, esposa, si usted se va con un hombre, si usted está jugueteando, si usted está saliendo a pasear con alguna persona, ¿no es usted asesina de su familia? Usted está asesinando a su familia. No necesita meterle la puñalada, simplemente con salir y jugar su vida, usted está asesinando a su familia y destruyendo su hogar. Hijos que están aquí presentes, ¿no son ustedes asesinos de sus padres? Cuando se van a meter a problemas, cuando se van a meter a vicios, cuando caen en cosas perversas del mundo, cuando la mamá está angustiada, ¿qué será de mi hijo? A mí me da risa leer los periódicos cuando agarran a un ladrón, a un asesino. Siempre las mamás comentan, es que mi hijo es bueno, yo no sé por qué lo agarraron. Mi hijo es bueno, no sé por qué lo mataron. Bueno, la mamá siempre mira bueno a su hijo. Los hijos son asesinos de los padres. Se cuenta un relato de un hijo perverso que andaba en drogas y en vicios y en tantas cosas y llegaba todos los días a las 3 de la mañana y la mamá temblando de qué le había pasado a su hijo y la mamá no se podía dormir hasta que el hijo entrara. Un día el papá ya no soportó y agarró una pistola y le dijo al hijo cuando entró, toma una pistola, ahí está tu mamá en el cuarto, entra a matarla, mátala en este momento porque la estás matando a golpes, la estás matando con angustias. Es más fácil, es más noble matarla de un balazo que tenerla matarla con angustia. ¿Cuántos de ustedes, hijos e hijas que están aquí presentes, no son asesinos de sus padres? Hermanos, somos asesinos cuando no somos leales a Dios. Somos asesinos a nuestro esposo cuando no le somos leales, a nuestra esposa cuando no le somos leales, a nuestros padres cuando no somos leales. Hermanos, el Señor nos está advirtiendo, el poder del pecado se desarrolla en mí cuando yo destruyo como enemigo. Tienes la fuerza. Pero vamos a finalizar. El poder del pecado se desarrolla en mí hasta sufrir buen castigo. Lo tienes merecido. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 10
al 14. Por lo cual ahora no se apartará, ahora viene Dios dándole la sentencia, jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá se acostará a tener relaciones sexuales con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Que dice Primero Reyes capítulo 21 versículos 17 al 19. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo al profeta Elías: levántate, desciende a encontrarte con Acab rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Lo tienes merecido. Y hermanos, miren cómo es paulatino el descuidarse de Dios. Y hermanos, cómo el insistir aquí en la iglesia que usted debe mantenerse en oración, que usted debe mantenerse en una lectura constante de la palabra, tenga ganas o no tenga ganas, usted de todos modos tiene que hacer estas cosas y asistir a la iglesia, que son 3 factores que nos van a ayudar a mantenernos, hermanos, en la vida espiritual. Pero se dan cuenta, David tiene que pasar ahora. David se dejó controlar por sus sentidos, descontrol de sentidos igual que Acab. David principió a codiciar igual que Acab lo prohibido. Unos codiciaron sexo, otros codiciaron una viña. No importa el pecado es negro delante de Dios. Después de codiciar van a disfrutar lo indebido. Aquel hombre se aprovecha de la mujer, aquel otro hombre se aprovecha de la viña de su pobre e indefenso vecino que tenía. Después, hermanos, se desarrolla el poder del pecado, porque nosotros podemos destruir como enemigos. Ya cuando nos vemos acosados, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de no quedar manchados cuando nosotros nos hemos manchado delante de la gente. Pero ahora viene la consecuencia. Oiga, lo que hacemos en oculto delante de Dios, hermano, si yo quisiera que por favor, si tuvieran que creerme algo de lo que he dicho, que me crean a esto, hermanos. Lo que todos nosotros hacemos en oculto, ¿no se han dado cuenta que cómo somos de buenos para pecar, hermanos? ¿No se han dado cuenta que cuando el pecado se presenta, cuánta facilidad hay para pecar? Es que mire, yo no estaba pensando en eso, hombre. Es que la señorita está con un hombre casado y tiene tanta relación con él y está platicando con él. No, yo no tengo mala intención. Y cuando siente se va desarrollando un no sé qué. Y cuando siente están enamorados y están cayendo. Un hombre con una mujer. Tengan cuidado. Mujeres casadas que están aquí. Hombres casados no tienen derecho, diría yo, a estar saliendo con amistad. Es que es mi amigo, es que es mi amiga. El hecho de estar saliendo muy seguido con alguien que tiene dueño, el diablo puede meter problemas, hermanos. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Qué pasó con David, hermanos? Viene la consecuencia ahora. El Señor le dijo a David, primero, que el hijo que nació iba a morir. El hijo pagó por David la culpa. Segundo, Dios le dijo que iba a haber crisis constante en toda su familia. Y hermanos, ustedes saben la historia. David, uno de sus hijos, Absalón, le dio golpe de estado en el reino. Ese hijo, Absalón, tuvo que morir y lo mataron los mismos de Israel cuando lo derrocaron otra vez. Ese mismo hijo se acostó con su hermana y deshonró a la hermana. No es el otro hijo, se me olvidó el nombre, pero estamos hablando de hijos de David. Y el hermano de madre y de padre, porque David tuvo muchas mujeres, tuvo muchos hijos. El hermano de madre y de padre de esa mujer que fue violada por su otro hermano, mató al hermano que la violó.
Después Absalón, cuando le dio golpe de estado a su papá, agarró a todas sus concubinas, se subió a la terraza y ahí tuvo relaciones sexuales con sus concubinas para que todo el pueblo se diera cuenta. Aquí está lo que estás haciendo, bien hechito, porque qué astuto eres para hacer tus cosas. ¿Qué pasó con Acab, hermanos? La Biblia dice que en el lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, ahí iba a morir. Si ustedes leen el capítulo 22, versículo 38, ahí está la sangre de Acab siendo lamida por los perros. Hermanos, no podemos jugar con Dios y salir libres. No podemos jugar con Dios y salir tranquilos. Hermanos, el que juega con Dios sale perdiendo sexo, viñas, dinero, chismes, problemas, drogas. No importa el pecado delante de Dios es siempre negro. Y recuerde esto, tú tienes facilidad para pecar, pero recuerda que el Señor te dice, tienen dueño. Tú tienes dueño, si tú eres casado y casada, tienes dueño. Pero el diablo va a venir a decirte, tienes derecho, hombre, gocemos de la vida, tienes derecho. Y después tú vas a tener la fuerza para destruir, pero también va a venir el castigo merecido que el Señor te va a dar. Y hermanos, esta mañana yo quiero pedirle a mi iglesia, que si el Señor de veras ha tocado su corazón, que si el Señor ha hablado a su corazón, yo quiero que usted se ponga en este caso. Si alguno de ustedes se cree muy fuerte y dice, a mí no me va a pasar eso, váyase, hermano. Usted es tan fuerte que se está descuidando de Dios, ya va a ver. Cuando caiga, ahí viene arrepentido. Lamentablemente, le estamos advirtiendo y muchos no hacemos caso a la advertencia. Pero los que estamos conscientes, hermanos, de que en un momento descontrolamos nuestros sentidos, que con una mirada yo voy a principiar a fracasar. Hermanos, que cuando principiamos a codiciar y a desear más de lo normal, alguna cosa, y cuando caemos a apropiarnos de algo, ya sea sexo, ya sea dinero, otra cosa, después vamos a defendernos, después no vamos a aceptar, no es cierto, y estamos defendiéndonos, y si alguien se levanta hasta lo matamos para acallar esa voz, porque no nos van a manchar. Pero hermanos, aunque podamos callar a muchas voces, la voz de Dios no la vamos a callar, y Dios tarde o temprano nos va a castigar. Yo quiero pedirle a mi iglesia, estamos ya para finalizar año, hermanos, pidámosle al Señor que nos guarde en santidad. Yo les pido en el nombre de Cristo, guárdanos en santidad, Señor, digámosle al Señor. Incline su cabeza, por favor. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.